noches, bienvenidos a Desacuerdo. Esta noche vamos a tratar un tema complicado, la caída del Banco Fácil. Según los informes extraoficiales de la prensa, existe un hueco a raíz de créditos vinculados y fraudulentos de más o menos 4.000 millones de bolivianos. Eso quiere decir más o menos aproximadamente un poco más de 600 millones de dólares. Bien, ¿quién es el responsable de esta estafa? Porque sabemos que se trata de un esquema financiero fraudulento que se ha creado, además, muy hábilmente para esconder a los autores. Lo vamos a explicar. Gracias a la recopilación de información que hicimos y gran parte a la importante, digamos, denuncia o destape de nuestro canal colega de TV, del periodista Junior Arias, vamos a contarle de manera clara y sencilla en qué consiste este esquema ilegal. Bien, los dueños de Banco Fácil están escondidos en una serie de cadenas de empresas que nos hace difícil llegar a quiénes son los accionistas. Todo empieza, le voy a pedir unos minutos de su atención verdaderamente, porque todo empieza en la Sociedad de Inversiones de la Sierra, cuyos principales accionistas son Juan Ricardo Mertens, que está preso, Elizabeth Brigitte Suárez, que concentran el 30% del paquete accionario, y las demás acciones son poseídas por las familias Huile, Velasco, Chaín y Pareja. La Sociedad de Inversiones de la Sierra crea a la vez, con estos mismos accionistas, otra empresa llamada Santa Cruz Financial Group, que a su vez crea otra empresa llamada Santa Cruz Financial Group Controladora. Es decir, estamos en la tercera empresa con los mismos accionistas, es decir, el mismo grueso, digamos, el gran componente de accionistas son los mismos. La empresa controladora, es decir, la tercera empresa, crea el Banco Fácil, la agencia de bolsa, la aseguradora y algunas otras. Este procedimiento de crear varias empresas, por supuesto que de alguna manera genera opacidad y encubre quiénes son los socios de otras distintas empresas que al final, descubiertas las cosas, terminan siendo los mismos. Tenían empresas de tecnología, tenían manejo de activos, tenían empresas de publicidad. Lo más grave es que estos mismos accionistas del Banco Fácil tenían una empresa inmobiliaria, que es Santa Cruz Cibra. La pregunta inmediata que surge aquí es ¿por qué se permite a los dueños de un banco que a la vez tengan una empresa inmobiliaria? Yo no sé si esto es ilegal, pero sí existe una clara incompatibilidad en que esto suceda. Si yo me presto dinero de un banco y por una u otra razón no puedo pagar ese dinero de un banco, digamos, para comprar una casa, entonces el banco tiene que rematar esa casa. Es el banco que tiene que decidir el precio de remate de esa casa. Entonces, el banco se convierte en un actor del negocio inmobiliario. Si a eso le adicionamos que sea su propia inmobiliaria la que con información privilegiada pueda comprar, como ha sucedido, esos bienes inmuebles, al menos existe un proceso de colusión entre las empresas. Vaya a saber si es legal o no, se lo vamos a preguntar a nuestros invitados. Bien, ¿cómo logra el Banco Fácil convertirse en uno de los grupos financieros más importantes de este país? El pasado 10 de mayo, el presidente Luis Arce revela que otros bancos que conforman la SOBAN estaban preocupados por los intereses por muy altos, o sea, por mucho más altos que el resto del mercado, que otros bancos preocupados por los intereses que ofertaba el Banco Fácil. Para esto, para hacer sus negocios, ¿no?, de pagar estas altas tasas de interés, pagar estos concursos permanentes de dinero, evidentemente el Banco Fácil necesitaba muchísima liquidez para hacer todos estos negocios que han salido a la luz y de los que vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles eran los negocios realizados por Juan Ricardo Mertens, presidente ejecutivo del Banco Fácil, con la presencia al menos de Martín Huile, de Álvaro Velasco, Diego Chaín,
Daniel Jordán, Estefanía Roca y José Sanguino, que eran representantes del directorio de las familias propietarias del banco. Eran dos tipos de formas de hacer negocios. La primera consistía en prestar dinero a diferentes empresarios cruceños y, según aparenta, pedirles un porcentaje de coima por este préstamo, coima que era depositada directamente a las cuentas de Santa Cruz Financial Group, es decir, la empresa, digamos, controladora del Banco Fácil. En este caso, por ejemplo, vamos a comentar algunos casos que han sido destapados, revelados en una cadena televisiva amiga. El expresidente de la Confederación de Empresarios Privados, Luis Barberí, que de acuerdo al informe, como les digo, de la Unidad de Investigaciones Financieras que fue destapado por una cadena amiga, entrega 35 millones de bolivianos a Santa Cruz Financial Group. Ustedes recuerden, estamos hablando de 4 empresas, ¿no? Sociedad Cruceña, luego Santa Cruz Financial Group Controladora, Banco Fácil. Bien, estos 35 millones de bolivianos fueron depositados a Santa Cruz Financial Group, los mismos dueños, tras recibir un préstamo de 245 millones de bolivianos para su empresa Unagro. También se ha destapado el caso de Tatiana Marinkovic, hermana de Branco, que deposita también 35 millones de bolivianos a la cuenta de Santa Cruz Financial Group, tras recibir la ampliación de un préstamo de 259 millones de bolivianos. ¿Qué parece esto? Que para que te presten esas cantidades descomunales, tú tenías que depositar, ¿no es cierto?, a partir de ese crédito, 35 millones de bolivianos a los dueños del banco. Es decir, nada menos y nada más que 5 millones de dólares. De estos hay varios ejemplos que seguramente se irán conociendo y usted puede buscarlos en este momento, están circulando en las redes sociales. Esta no era el único mecanismo de estafa, hay otros de los que voy a contarles ahora. El Banco Fácil compraba muchos inmuebles, ustedes lo saben, creo que para nadie es secreto. Estos inmuebles eran comprados aparentemente también recibiendo coimas. ¿Cómo se hacía esta operación? Te vendo mi casa a 100, pero la casa resulta que cuesta 80. Entonces, los 20 sobrantes eran pagados. Como Fácil tenía otra vez la inmobiliaria Santa Cruz Cibra, el propio banco compraba muchos inmuebles pretexto de que eran adecuados para hacer sucursales. De ahí que usted cuando iba a Santa Cruz, por ejemplo, veía en una misma cuadra algo de 4 agencias del Banco Fácil, en una misma cuadra. Los señores del Banco Fácil, como la gente que nos está viendo lo sabe, se habían convertido en Santa Cruz los mayores compradores de edificios y de casas. La pregunta siguiente, ¿compraban con su dinero? No, señores, claro que no. Compraban con el dinero de los ahorristas. Y seguramente con estos excedentes que el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras versa que existen. En el caso de Manzana 40, un edificio de elevados estatus del grupo Handal, parece haber tenido una combinación de varios procedimientos. Entrega préstamos a cambio de oficinas y ahí hay 13 millones de dólares que no aparecen. El grupo Handal ha enjuiciado a Mertens por estafa, pero también está figurando en estos informes de la IUF. Ya lo dijimos que se calcula que estos negocios han generado un hueco de más o menos 4.000 millones de bolivianos. Significa, nuevamente, 600 millones de dólares. También, porque ahí no para, ¿no? También se concedían a otros clientes tarjetas overlimit, es decir, con unas líneas de crédito elevadísimas, ¿no es cierto?,
a las que evidentemente accedían los conocidos del banco, los amigos de los dueños del banco, los hijos de los accionistas de este banco, etcétera. Todos estos reportes, y lo voy a volver a recalcar, han sido primicialmente publicados por la cadena de TV de Junior Arias. Y aquí voy a hacer énfasis en algo. Son poquísimos los medios que han hecho eco de esta información, de esta escandalosa información. No porque no sean verdaderos, sino porque aparentemente esa demanda que se tiene desde el periodismo de independencia ha encontrado un límite en la independencia del poder económico. Se reclama mucho la independencia del poder, sobre el poder político, y está bien, pero también debemos ser independientes del poder económico y hablar de lo que a unos poderosos les incomoda. El presidente Arce ha revelado este mismo 10 de mayo que cuando la Autoridad de Supervisión Financiera, la ASFI, empezó a sospechar este esquema, ¿no?, el Banco Fácil le realizó amparos y juicios para impedir ser regulado. Eso también ha sido corroborado por Reinaldo Yucra, que antes lo había dicho en varias oportunidades, el director de la ASFI. Es decir, la ASFI intentaba hacer el proceso de regulación, como manda sus competencias, y recibió de respuesta amparos constitucionales. Enjuiciaron a Yucra alegando, usando la ley de terrorismo financiero que impide crear dudas sobre entidades bancarias. Pero, ¿cómo es que la ley puede aplicar al regulador? La ley no puede aplicar, pues, al regulador. Así de mal está la justicia y la concepción de la normativa, que mucho sabe de coimas, pero poco sabe y entiende de justicia. Es indignante esto que les estoy apuntando. ¿Cómo al regulador se le va a impedir hacer su trabajo a partir de impugnaciones sobre la ley de terrorismo financiero? La siguiente pregunta que nace y que seguramente usted mismo se está haciendo: ¿se pudo haber anticipado? ¿Se pudo haber evitado esta grandísima estafa? Bien, cuando tú tienes una regulación bancaria débil con un montón de leyes, etcétera, que, como hemos visto, están poniendo trabas a hacer el proceso de regulación, y una normativa que permite muchísimos secretos, hay pocas posibilidades de control social. Es decir, una normativa, ya vamos a entrar a hablar del control social, pero una normativa, como decía hace un momento, que le ha puesto trabas a la propia reguladora para que haga el control. Entonces ahí, obviamente, algo está mal. Tampoco se permite un control social con tantos secretos. Por eso para mí era importante explicarles a ustedes que estamos hablando de una cadena de empresas creadas por los mismos dueños. Por ejemplo, si yo me presto plata del Banco Fácil para comprar mi casa y no he podido pagar, ¿no es cierto?, y viene Cibra y se adjudica, Santa Cruz Cibra, y se adjudica mi casa, pero resulta que yo no sé que Cibra es del mismo banco, ¿no?, y que por supuesto ahí hay intereses encontrados al menos, ¿no? Entonces, no solamente le ha puesto trabas a la ley a la empresa reguladora, sino que además pone trabas al control social que debería existir. En otros países del mundo, esta información es absolutamente transparente. Saber quién es dueño de un banco, cuántas acciones tiene de un banco, si estos dueños han vendido o no han vendido sus acciones y a qué grupos han vendido esas acciones, quiénes son los que forman estos grupos, es información absolutamente transparente. La opacidad no es amiga de ningún principio político progresista ni tampoco liberal, señores. Al momento sabemos que este 12 de mayo se han adjudicado la cartera de Fácil 9 entidades financieras. Pero tampoco tenemos mucha información, no sabemos cuánto se ha castigado a la cartera de Fácil, no sabemos cuánto ha recibido, cuánto es el saldo, cómo es ese fondo financiero de esa cartera que no ha sido castigada. Tenemos poca información y según la
propia conferencia que ha dado el director del ASFI, la información se limitaba nuevamente por la normativa. Reitero al público que nos está viendo, la opacidad no es compatible con ningún principio progresista y tampoco con ningún principio liberal, porque eso implica desconfianza de la gente, y hay que de la gente, del pueblo, y hay que recordar que la gente, el pueblo, es el soberano. Veamos el siguiente video que explica muy bien algo de lo que vamos también a hablar. No es que la señorita en este caso va un día X al banco y le dan 10 millones de bolivianos. Estos préstamos que se sindican de 10 millones de bolivianos fueron en el transcurso de un año y tuvieron un intervalo incluso en algunos casos hasta de 6, 7 meses. Y estos montos fueron devueltos. Además que la norma, la ley 393, permitía que estos montos se hagan de esa manera. Por así decir, el primer monto que se le entregó fue de $150.000. El segundo monto fue como de $300.000. Entonces estos montos, a raíz que iban siendo sacados, también eran cancelados incluso con intereses hacia el banco. Es decir, no generó en ninguna parte un defalco a un banco, más bien al contrario generó intereses y devolución por parte, en este caso, de la que sacó el crédito. No solamente es apta para que pueda hacer ese tipo de movimientos económicos, sino que cumplió su obligación y cumplió su obligación incluso pagando intereses. Y aparte, fuera de ello, la normativa, en este caso administrativa, porque no penal, nunca se debió ligar al tema penal, le permitía al banco que pueda hacer estas transacciones económicas. Le permitía al banco hacer este tipo de transacciones económicas. Hasta un niño sabe que no se puede prestar de un banco sin tener el respaldo suficiente. La señora esa se prestó con un respaldo de 7 electrodomésticos. Este dinero, el Banco Fácil dice que ellos pueden prestar como quieran, que al final esto es un banco privado. Y esto no es así, es dinero de los ahorristas. Los bancos prestan de los ahorristas, lo recalco, y deben ser sujetos a estricta norma, a una poderosa y transparente regulación. Y eso no ha sucedido en el Banco Fácil. Así se hayan pagado esos créditos, hay un delito inicial. No se puede jugar con dineros que no son del banco, son de los ahorristas. Quédese con nosotros que vamos a empezar a analizar este tema que nos ha tenido ocupados todas estas semanas. Estamos en este programa que hemos denominado Banco Fácil, crónica de una estafa anunciada, con Omar Velasco, economista. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Susana, un gusto. Con Fernando Chuquimia, economista. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, estimada Susana. Un saludo muy fraternal. Por Zoom con nosotros desde Santa Cruz, Pablo Deza. Pablo, buenas noches. Muy buenas noches, Susana. Un saludo a los invitados, a los copanelistas y también al público. Bien, voy a empezar contigo, Omar, y vamos directamente al grano. ¿Qué falló aquí? Regulador, regulado. Los problemas de Fácil ya se advertían desde hace un tiempo atrás. El presidente reveló en esa misma reunión del 10 de mayo que se negaron a capitalizar el banco el 2019 porque no cumplían los requisitos para que esto suceda. Pero el 20 sí se capitalizó. El 21, Yucra advierte de la existencia de un problema de capital, de encaje de capital del Banco Fácil, pero el banco recién ha sido intervenido el 23, es decir, varios años después de que estos problemas ya se detectaban. Claro, bueno, lo que comenzó como un proceso de regularización, ¿no?, ante un hecho bastante puntual, ¿no?, del caso de esta señora de 18 años que habría contraído un crédito de más de $1 millón, en realidad podría destapar y revelar, ¿no?, un hecho de corrupción bastante grande en el sistema financiero boliviano. Creo que es importante, digamos, comenzar viendo la triangulación, ¿no?, que es lo que tú mostrabas al comienzo, ¿no?, que en realidad el Banco Fácil, el banco intervenido, lo que hacía era transferir créditos a, digamos, a una entidad que después desviaba los fondos a un grupo financiero que terminaba invirtiendo en bienes raíces, que finalmente terminaba comprando el propio banco, ¿no?, y generando estas ganancias ilícitas en esta triangulación. Lo que ha pasado, yo diría, es que ha habido un problema, por un lado, vacíos en la normativa y, por supuesto, debilidad institucional, ¿no? Por un lado, en realidad, lo que hay que ver es que no existen límites para la composición de activos realizados
realizables esta compra de bienes de uso, de bienes raíces, que no están vinculadas a la actividad principal que tiene el banco, que es la intermediación financiera, ¿no? Por otro lado, tampoco existe una limitación a la concentración de depósitos que tienen las entidades financieras cuando provienen de un solo, de un solo depositante, ¿no? El Banco Fácil ha llegado a concentrar en DPFs cerca del 50%, ¿no? En depósitos de las AFPs. Ahora bien, el otro tema fundamental, y es justo el que tú consultas, tiene que ver en realidad con la debilidad institucional, porque durante el periodo de Yanine Áñez, digamos, curiosamente se le da, ¿no?, la autorización para que este banco pueda capitalizarse. Lo que hay que entender que para que un banco crezca necesita tener mayor patrimonio, porque hay una limitación en nuestra norma que el patrimonio debe ser al menos de 10% de los activos ponderados por el riesgo, es decir, de su cartera. En ese sentido, para que un banco pueda colocar más cartera necesita tener mayor patrimonio. Lo que ha pasado en ese periodo es que sorpresivamente el Banco Fácil ha aumentado sus depósitos de cerca de 13.000 millones de bolivianos a 16.000. Estoy hablando de 23% de crecimiento, cuando el promedio en el sistema financiero ha estado en torno al 10%. Este es un banco que se le ha dejado crecer muy rápidamente, ¿no? Y además de eso llama la atención poderosamente de que pese a esa liquidez, ¿no?, que genera el banco por los depósitos, va al Banco Central y realiza operaciones de préstamos de liquidez de muy corto plazo, aprovechando una tasa de interés que coyunturalmente, y habría que preguntarse por qué el Banco Central otorga una tasa muy baja, ¿no? Y el Banco Fácil se beneficia. En 2020. Exactamente. Bien, eso es lo que un poco te quería preguntar, o sea, ¿cómo se logra esa capitalización? Entonces, se logra esa capitalización en 2020 por un momento coyuntural de una tasa baja, sí una autorización para que haya esa recapitalización del banco porque se ve un crecimiento, ¿no es cierto?, que se puede explicar quizás en este crecimiento ficticio de las acciones, porque el Banco Fácil vendía acciones de forma ficticia. ¿Tú crees que por ahí va? Yo creo que la regulación, reitero, ha tenido, digamos, un rol importante. No solo ha sido el regulador, sino que han habido estos pequeños resquicios de la normativa que le permitía al banco crecer en la medida que tenga, por supuesto, capital. Durante el periodo de 2019, como también comentó el presidente en su función de ministro, no se le había autorizado a este banco, ¿no?, el proceso de capitalización, porque el banco no había demostrado el origen de estos recursos con los cuales se iba a capitalizar. Entonces, muy probablemente había algunas operaciones que no estaban transparentes y consecuentemente ese banco no podía, digamos, lograr su capitalización. Antes de ser liquidado, Omar, el Banco Fácil es calificado, o sea, fue calificado que la deuda, o sea, era calificado por un índice, digamos, ¿no?, esas calificadoras internacionales, así como califican la economía nacional, también califican a los bancos, y llega a una calificación CCC, que es la más baja. Es decir, esto sucedió antes de que el banco sea liquidado e incluso esta calificación se le dio al banco antes de que nosotros, ¿no?, es decir, la gente, conozcamos este tipo de problemas. ¿Por qué tú crees que nadie supo de esta baja de la calificación? ¿Por qué no nos enteramos? Cuando hay una baja de la calificación de estas empresas privadas que hacen, ¿no?, para la, digamos, calificación boliviana, ¿no?, de la economía boliviana, inmediatamente eso es tapa de periódico, pero resulta que se tenía la información de que un banco estaba calificado en CCC, que es la calificación más baja, y nadie supo. Definitivamente, Susana, esto llama poderosamente la atención, ¿no?, porque se muestra claramente un manejo sesgado de la información, tanto por el banco, pero también por la forma como se divulga la información financiera por los mismos medios de prensa nacional y obviamente por toda la opinión pública, ¿no? En realidad, yo creo que este banco ya estaba con problemas, por supuesto, y fruto de eso esta evaluación se anticipa y claramente anuncia esta nota de esta baja para el banco y seguramente
los socios que estaban dentro, la gente que probablemente estaba muy involucrada internamente, ya conocía de esta situación y es por eso que este proceso de retiro de depósitos va en realidad comenzando, ¿no? desde principios de año, ¿no? Entonces, muy probablemente ha habido información privilegiada que han contado algunos accionistas, algunas personas al interior y obviamente han aprovechado de esta información para poder tomar sus acciones previamente. Fernando, si se confirma que hay 4.000 millones de bolivianos en créditos vinculados y otras cuestiones comprometidas, estamos hablando de un hueco económico tremendamente importante, son 600 millones de dólares. ¿Cuál es el efecto que puede tener este hueco en el sistema financiero y, por supuesto, en la economía? Bien. Al respecto, Susana, es necesario que la audiencia sepa que este desvío de fondos, estos 4.200 millones de bolivianos, es un hecho aislado al funcionamiento total del sistema financiero. ¿Por qué? Porque el Banco Fácil como tal, al pertenecer al grupo financiero Santa Cruz Financial Group, no es dueño ni accionista de otros grupos financieros, ¿no? El sistema financiero se administran por grupos financieros, hay por ejemplo el Visa, entre otros, ¿no? Pero eso es por una parte. También manifestar que tanto los indicadores en el sistema financiero, en la captación, por ejemplo, de ahorros, de créditos, índices de mora, no van a ser afectados y el sistema financiero va a mantenerse robusto y cada vez ampliando y coberturando a la mayoría de la población. Lo que sí hay que pensar es que, ¿qué hubiera pasado si estos 4.200 millones de bolivianos hubieran sido efectivamente destinados a la realización, ¿no? de créditos, por ejemplo, para la manufactura, para el transporte, para la agroindustria, pero para personas de las medianas y pequeñas empresas? Pero no, esto se desvió enriqueciendo a personas que ya son ricas, ¿no? Entonces, esto es un hecho aislado, no obstante, hubiera sido interesante que esto realmente se destine a un bien y a un fin común, Susana. Bien, ¿cuáles serán las nuevas condiciones financieras de los depositantes del Banco Fácil y los prestatarios del Banco Fácil? Esa es una pregunta que todo el mundo se hace luego de la distribución de las carteras a estos 9 bancos. Es así. Complementando lo anterior, ¿cuándo hubiera sido una afectación en la economía boliviana y al sistema como tal? Sí, es que esos recursos de los 900.000 ahorristas que tenía el Banco Fácil no hubieran sido devueltos, no hubieran tenido la garantía de que esos recursos, que esa platita de los ahorros sean devueltos a la población. Se debe recordar que en el marco de la Constitución Política del Estado se prevé un artículo en específico el cual garantiza la devolución de estos recursos en favor de los ahorristas. Asimismo, se tiene la Ley 393 de Servicios Financieros que te habla del Fondo de Protección para el Asegurado. ¿En qué sentido? En el sentido de que algún banco, si es que tuviera alguna insolvencia o fuera intervenido, como en este caso de Fácil, se garantice y se tenga todas las medidas para hacer la devolución. Se debe recordar que en el marco de los procedimientos que se tienen en la normativa, la ASFI ha actuado de acuerdo a la misma. Primero, se presentó por parte del Banco Fácil un plan de regularización. ¿Por qué? Porque Fácil ya presentaba problemas como tal. No obstante, ¿qué es lo que hizo reventar este hecho? Fueron justamente una causal, que es la cesantía de pagos, ¿no? La cesación de pagos. ¿En qué sentido? De que el banco ya no tenía la capacidad de darle los recursos al ahorrista. Entonces, cuando sucede eso, la ley prevé la intervención por parte de la ASFI, Susana. Nos estás diciendo entonces que estos 600 millones de dólares que han sido, digamos, desviados y que no han sido usados en créditos, digamos, a manufactura u otro, o incluso, ¿no?, verdaderamente usados en quienes estaban, digamos, solicitando esos créditos millonarios que hubieran sido utilizados efectivamente en la inversión, en la reinversión, ¿no es cierto? Ahí hay un desvío de 4.200 millones de bolivianos, que son 600 millones de dólares. ¿Tú dices que eso no va a tener una afectación en la economía? ¿Qué pasa? Es que, a ver, estos recursos, ¿cómo funciona un banco? Por una parte, es un canalizador de recursos un banco. Capta, por una parte, los ahorros, que en este caso eran de las familias bolivianas, y estos recursos son colocados a través de créditos, por una parte. Entonces, cuando
los bancos, ya se han adjudicado las carteras de crédito, ¿no?, tienen que también hacerse cargo de los ahorros. De manera proporcional, ¿no?, estos 9 bancos que se han adjudicado tendrían que hacer la devolución también de estos recursos a los ahorristas. En caso de que existiese algún diferencial, acudes a ese fondo de protección al ahorrista. ¿En qué sentido señalo que no hay una afectación al sistema financiero? En el sentido de que no hay la posibilidad de que se genere, por ejemplo, un hecho de un efecto dominó, ¿no?, que si cae un banco pueda suceder o tener una implicancia negativa en otro banco. ¿El por qué? Porque son totalmente independientes, Susana, ¿no? Salvo haya el caso de que un banco sea dueño o accionista de otro banco, tal es el caso que no es así y también la Ley de Servicios Financieros lo prohíbe, Susana. Bien, me vamos al Zoom con Pablo. Pablo, la pregunta, ¿cómo impacta la quiebra del Banco Fácil desde lo simbólico al modelo de desarrollo cruceño, al reputado modelo de desarrollo cruceño? Muy bien, querida Susana, muchas gracias. Hay que ver las causas acá de lo que ha pasado. En primer lugar, las causas para el quiebre del Banco Fácil, primero que nada, son negocios evidentemente vinculados, turbulentos, lo que sin duda va a generar un nivel de pérdida comparable con experiencias anteriores en el caso de instituciones financieras acá en Santa Cruz. Casos como el Banco Videsa, el Banco Sur, Big Beni, etcétera, etcétera. Hay una larga tradición acá de quiebras de instituciones financieras, incluyendo cooperativas, Guapay, Trapetrol y otras más, y últimamente también incluso la Cooperativa de Servicios Públicos Cota. Ese es uno de los factores que tiene que ver con la quiebra del Banco Fácil. Y estamos hablando aquí de una cultura empresarial también de por medio bastante laxa y que florece en un ámbito de regulación bastante laxo y que procede efectivamente con una actitud bastante prepotente frente a la autoridad que debería supervisar. Pero esto a la vez también nos está hablando, si bien estas actitudes han estado presentes y que se puede rememorar atrás con otras tantas, recordemos el caso de Videsa, teníamos ahí a 2 empresarios, uno de ellos siendo legislador nacional que utilizaba su cargo para escapar a la justicia. Estas actitudes pareciera que se han reiterado en esta ocasión. Luego, esto ha venido acompañado necesariamente por una relajación de la ASFI, del sistema financiero en general en Bolivia, cosa que no es algo que se haya dado solamente en Bolivia, en Estados Unidos también en estos días que ha quebrado el SBB y han entrado en problemas otros bancos pequeños. La principal víctima de crítica ha sido justamente la Reserva Federal de Estados Unidos, porque han pasado 2 cosas importantes en el mundo que ayudan también a entender lo que ha sucedido con Fácil. Hace un año atrás, las tasas de interés referenciales de los principales bancos centrales estaban en 0, sobre todo en Estados Unidos y en lo que hacía también al Banco Central Europeo. En el último año, hasta el mes pasado, la Fed ha subido de 0 a 5,25. Esto es importante porque esto ha quitado liquidez a los sistemas financieros del mundo en sí. Y efectivamente, quienes menos estaban preparados han sido los primeros en crepar. Y es el caso también acá. No es la causa única y exclusiva para que esto haya pasado con el Banco Fácil, pero es parte de lo que ha sucedido. Y aparte de esto, también las legislaciones en el mundo no se han adecuado suficientemente a los cambios vía tecnología. La telefonía en el celular hace que las corridas sean mucho más rápidas y mucho más radicales y mucho más difícil de reaccionar y de controlar. Todos estos factores combinados han hecho que el Banco Fácil colapse. Ahora bien, aquí en Santa Cruz, lastimosamente, hay una tradición, penoso admitirlo, pero es así, en cuanto a conductas empresariales de este tipo en el manejo justamente de bienes que, si bien, digamos, son instituciones privadas, ¿no?, manejan dinero de la gente. Entonces, estamos otra vez frente a un escenario de millonarias estafas, para decirlo claro. Lo que ha pasado con el Banco Fácil es una quiebra técnica por falta de liquidez, y esta falta de liquidez tiene que ver también con la apuesta por millonarios proyectos inmobiliarios acá en Santa Cruz.
Ahora bien, estos proyectos inmobiliarios parecen no haber rendido lo que estaban esperando porque las condiciones en el mundo han cambiado en el último año. Todos estos factores contribuyen. Ahora, ¿cómo exactamente va a impactar esto en la economía cruceña, la economía del país? No tenemos la suficiente información como para ver el desglose técnico de dónde está ese detalle. Porque lo que sí se puede afirmar es que los primeros en ser afectados van a ser aquellos empresarios que aceptaron sacar crédito y de por medio de YAPA, de crédito, parte de eso iba como cuenta a adquisición de acciones de Banco Fácil. Esos empresarios realmente están en una situación muy complicada. Bien, Pablo, ¿qué relación tiene este hecho con la ideología de enriquecimiento, triunfo individual, etcétera, que de alguna manera se pregona por algunos sectores como el modelo de éxito en Santa Cruz? Bueno, este es el lado feo del liberalismo. El liberalismo que en su acepción estrictamente económica, no política, el liberalismo del laissez-faire, laissez-passer, da origen justamente a estas conductas depredadoras del capitalismo puro y duro. Es decir, es un sálvese quien pueda, aquí que nadie regula nada, y estas son las consecuencias. Efectivamente, hay acá lo que estamos viendo en términos de remate ideológico, es justamente el límite de posibilidades que tienen este tipo de ideologías que quienes las aupan olvidan que cuando esto se hace realidad pasa esto, ¿no? Quienes abogan por el Estado mínimo, por quienes abogan porque el Estado sea sencillamente un actor pasivo que vea las cosas, que no haga nada, bueno, estas son las consecuencias. Bueno, directa. Hemos visto a algunos que abogan por la presencia mínima del Estado, que aborrecen del Estado y que habían sido sujetos de crédito en estas tarjetas Overlimit, pero eso lo vamos a ir revelando en el tiempo. Quédese, vamos a seguir hablando de este tema, vámonos a un corte. Volvemos, estamos hablando de la caída del Banco Fácil. Este episodio hemos titulado Banco Fácil, crónica de una estafa anunciada. Bien, Omar, quiero ir contigo, que nos expliques, que le cuentes un poco a la gente, que le expliques en realidad a la gente en qué ha consistido la intervención del viernes pasado, viernes 12 de mayo, en que se repartió la cartera de los depósitos y los préstamos a los principales bancos del país. La ASFI informa que se ha creado un fideicomiso desde donde se manejarán los créditos y depósitos malos o truchos, digamos, que ha tenido Fácil, y el cual va a ser administrado por una entidad financiera. No sabemos cuál es la entidad financiera, no sé si tú lo sabes y nos puedes dar la primicia, ¿no? ¿Qué se sabe del fideicomiso? Si se sabe a qué monto asciende, si se sabe que si los ahorristas pueden estar seguros de que el fondo de ahorristas será suficiente para pagarle a todos los ahorristas. Son varias cuestionantes, pero quisiera que le puedas explicar a la gente esto. Claro que sí. Bueno, en principio hay que entender que este proceso de intervención tiene como fin poder precautelar los ahorros del público, de la gente, ¿no? Esa es la esencia en realidad de la ley 396, ¿no? Que a diferencia de la ley de bancos que operaba en los años 90, permitía que un banco quiebre y al quebrar, por supuesto, quien tenía que asumir esta deuda con los depositantes era el Estado, ¿no? Eso ha cambiado, por supuesto, con esta ley de servicios financieros porque se evita la quiebra, ¿no? Justamente en un momento en el que se entiende que el banco está, por supuesto, en dificultades, pero se busca, digamos, una solución para hacer esta devolución. Y ahí surge lo que se conoce como el proceso de solución. El proceso de solución consiste en poder traspasar tanto los activos como los pasivos del banco intervenido a otros bancos que puedan eventualmente hacerse cargo, ¿no? Tanto de la cartera como de los depósitos. De esa manera, de los cerca de 45 entidades, ¿no? A las
cuales se le ha presentado la solicitud, han respondido 9 entidades, ¿no?, de contar con ese interés, y a estas 9 entidades se les ha, por supuesto, realizado esta distribución en función a cuál ha sido el monto de interés que han tenido de participación dentro de esta compulsa que se ha llevado adelante. Ahora bien, por supuesto, la información todavía es bastante limitada, no tenemos todavía la información porque claramente es un proceso todavía delicado, pero que de lo poco que se ha llegado a saber es que inicialmente no se habría alcanzado la totalidad de los depósitos, digamos, que tiene el Banco Fácil, por lo cual ha sido necesario, por un lado, la conformación de un fideicomiso, ¿no?, que pueda hacerse cargo del saldo remanente que no va a ser absorbido por los bancos, y por otro lado también que este fideicomiso, digamos, actúe dentro como una fuente de financiamiento, esté también el Fondo de Protección al Ahorrista, ¿no?, porque el Fondo de Protección va a ir a justamente atender aquellos depósitos que se conocen como las obligaciones privilegiadas de primer orden, es decir, son aquellos depósitos de menor cuantía a quienes se debe devolver en primera instancia estos recursos, ¿no? Consecuentemente, este es un proceso todavía, hay que entender, gradual. En una primera instancia se va a devolver seguramente a quienes han depositado en montos más pequeños, pero seguramente los depósitos institucionales, me refiero a, por ejemplo, los del sector público, ¿no?, o depósitos, digamos, en custodia, probablemente tengan, digamos, que esperar todavía un tiempo, ¿no? Entonces estamos hablando del tema de lo de las AFPs, por ejemplo, el depósito de las AFPs. Es muy probable que, dada la magnitud y el monto que ha representado, ¿no?, el monto de las AFPs, que es por supuesto un monto significativo, ¿no?, en el sistema, es probable que todavía no requiera un proceso, ¿no?, gradual en realidad es un proceso de reasignación de inversiones, ¿no?, donde la gestora va a poder nuevamente mantener sus activos, pero ya en calidad de otro banco, ¿no? Ahora bien, este proceso por supuesto puede generar eventualmente algunos pequeños problemas al inicio, y es bueno conocerlos, ¿no?, porque por un lado, eventualmente algunas personas pueden comenzar a retirar su dinero en el momento que ya esté habilitado, porque se ha dañado la confianza en el sistema financiero, ¿no?, y es probable de que veamos una disminución de los depósitos los primeros días, pero no hay de qué alarmarse, eso es natural porque responde básicamente a la psicología de las personas, que es muy probable que después vuelvan a depositarlos. Y del otro lado, por el lado de la cartera, es posible también que aumente un poco la mora, porque todavía este proceso se debe todavía cuantificar cuál es el tamaño de estos créditos vinculados, ¿no?, que probablemente van a generar un proceso de moratoria hacia adelante, ¿no? Entonces, estos son dos elementos que hay que tenerlos en cuenta hacia adelante. Bien. Fernando, ¿cómo se puede evitar que se produzca una situación similar en el futuro? ¿Se puede mejorar la regulación? Habíamos hablado al inicio y en el anterior bloque que habían temas de regulación, de pronto una legislación débil, pero al mismo tiempo una legislación que se cruza, ¿no?, ante el proceso mismo de la regulación. Hemos visto que la ASFI ha sido sujeta a 3 juicios, ¿no? ¿Por qué? Por regular. Es decir, me parece a mí escandaloso que haya sucedido algo así, pero a ver, dinos tú tu percepción. Mira, respecto a Susana, evidentemente la ASFI, en el marco de las atribuciones, las tareas de supervisión, de fiscalización, ha procedido con las mismas, ¿no? No obstante, hay que recordar que desde que empezó su tarea de fiscalización ya ha sido impedida justamente por este grupo delincuencial. Y digo delincuencial, ¿por qué? Porque ¿qué denominativo más puede recibir aquellas personas que en desmedro de los ahorros de las familias bolivianas se enriquezcan? Entonces, evidentemente en el marco de la normativa vigente, la norma no está escrito en piedra, la normativa puede ser de repente mejorada, pero también operativamente la ASFI actuó de manera oportuna. ¿Por qué? Porque si no hubiera actuado de manera oportuna, Susana, ten por seguro que tanto el plantel directivo, ejecutivo, no estuvieran hoy aprendidos si no estuvieran en Miami, no estuvieran en Estados Unidos con la plata de las familias bolivianas. En este sentido,
Es necesario también pensar cómo este grupo de personas, ¿no? Porque no es una persona quien ha actuado, ¿no? Ha sido plantel directivo, sus directores, sus gerentes, inclusive operativos, acudiendo a otras empresas para desviar estos recursos. En el marco de la Ley 393, Susana, existe un delito financiero denominado el uso indebido de influencias para el otorgamiento de créditos, lo que conocemos como créditos vinculados, créditos incestuosos o créditos prohibitivos, donde tú beneficias económicamente, ¿no?, a ti mismo o a tu propia empresa, a tu propia institución, o a un tercero que esté vinculado, ¿no?, o a un familiar que esté vinculado dentro de este grupo financiero, ¿no? En este caso, de acuerdo, por ejemplo, a lo que señalaba un medio televisivo que ha tenido acceso al informe de la Unidad de Investigaciones Financieras, ¿cómo es que se ha procedido a estos créditos vinculados? Si bien el Banco Fácil otorgaba los créditos millonarios, lo hacía a otras empresas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Manzana 40, ¿no?, que se habla de un desvío de más de 285 millones de bolivianos. El grupo Macororó, que han desviado más de 102 millones de bolivianos. Entonces, si bien se han asignado estos créditos, extrañamente, en la misma cuantía, en la misma proporción, estas empresas, que pongo como ejemplo, también han depositado a uno de los accionistas del Banco Fácil, y uno de los accionistas era justamente Santa Cruz Financial Group. Entonces, de alguna manera, mayor accionista. El mayor accionista del Banco Fácil, y ahí denotas y pones en evidencia justamente la burla a la normativa vigente. Entonces, esto también, ¿por qué señalo que esto ha sido todo muy bien organizado? Porque en los bancos, en las sociedades controladoras, tú tienes una unidad de cumplimiento que hace la labor de la prevención de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, tienes una unidad de riesgos y una unidad de auditoría interna. Son unidades que no han hecho su labor. ¿Por qué? Porque cuando han hecho estos depósitos, estas transferencias de fondos, por ejemplo, la unidad de cumplimiento no ha velado porque existan los PCC. Los PCC son formularios de la política Conozca a su cliente, donde tú registras en un formulario el origen y el destino de estos recursos. Entonces tú no has dejado nada de evidencia y no has reportado a la unidad de investigaciones financieras. Riesgos tampoco no ha hecho esta labor. ¿Por qué? Porque ¿cómo te explicas que personas, ¿no?, personas jóvenes que a lo mucho pueden tener, por ejemplo, niveles de ingreso de 3.000, 4.000 bolivianos, hayan podido tener, ser beneficiadas con créditos millonarios, ¿no? Por ejemplo, hay el caso que tenían tarjetas de crédito que a lo mucho podía ascender a 21.000 bolivianos y han tenido registrado más de 20 millones de bolivianos. Entonces, esto ha sido un grupo delincuencial muy bien organizado, pero evidentemente se tiene que seguir investigando, se debe seguir trabajando en la normativa, y aquí hay que ser enfático, Susana. Aquí es un motivo con mayor razón para aprobar el proyecto de ley 280. Este proyecto de ley justamente te habla para prevenir esta norma. ¿El proyecto de ley 280 es el proyecto de ley? Así es, está en proyecto. No, ¿cómo se llama? ¿Qué proyecto de ley es? Es el proyecto de lucha contra la prevención de legitimación de ganancias ilícitas. Y la legitimación de ganancias ilícitas es justamente, tiene como uno de los delitos precedentes estos delitos financieros que los realizaron mediante el Banco Fácil, Susana. Bien, es la segunda vez que en este escenario, y por distintas razones, ahora por motivos de la empresa privada, antes por el tema del narcotráfico de Nayar, he tenido dos panelistas que en dos episodios absolutamente distintos y contextos absolutamente distintos hablan de la necesidad de aprobar una ley de legitimación de ganancias ilícitas, que por supuesto que nada tiene que ver con los comerciantes que depositan 1.000 bolivianos en su cuenta. Estamos hablando de créditos de 60 millones de dólares, de huecos financieros de 600 millones de dólares. Pablo, ¿qué te parece el rol de la prensa? Y aquí te lo voy a, te pido a vos que me hables del rol de la prensa, porque tú has hecho varias notas contando toda esta historia, y en la prensa parecen muy bravos con los políticos, pero me da la sensación que no ha sido el mismo tono que se ha utilizado con este escandaloso destape. Estamos hablando de un hueco financiero que aparentemente asciende a los 4.200 millones de bolivianos, 600 dólares. Utilizados en, digamos, juegos financieros salidos de los bolsillos de los ahorristas.
Sí, efectivamente, querida Susana. Bueno, y esto tiene dos fuentes estrictamente en lo periodístico. Por un lado, es verdad que ha habido un silencio de parte de buena parte de la prensa que no ha abordado el tema, que no le ha dado la profundidad requerida ante la gravedad del hecho. Porque en el fondo también estamos hablando de que por lo menos parcialmente aquí había un esquema Ponzi, es decir, había un esquema de estafa piramidal incluso acá, donde se pedía plata a empresarios y se los condicionaba para que entren prácticamente como accionistas. Eso es parte de un esquema Ponzi. Pero bueno, más allá de todo esto, ¿no? La otra razón que coincide acá para que no se haya hablado del tema es que los actores mismos se han callado. Es decir, quienes naturalmente deberían salir a decir algo, empresarios, gremios empresariales, inclusive acá en Santa Cruz, el propio Comité Cívico y un montón de otras instituciones que supuestamente están para defender temas de derechos de la ciudadanía, no lo han hecho. Tampoco se ha visto en esto a la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, en esas condiciones tampoco los medios tienen cómo inventarse fuentes, ¿no? Por lo visto, el poder económico Bueno, pero DTV, ahí te corto y te complemento, Pablo. DTV el viernes, desde las 6 de la tarde, viene haciendo unas revelaciones de un informe. He tenido acceso al informe de la Unidad de Investigaciones Financieras, donde revelan varios temas y se ha visto muy poca cobertura. Es decir, hubo, pero es escasa. No, y muy puntual, y justamente iba a eso, a lo que acabas de mencionar. Es decir, son justamente los periodistas independientes o que no tienen que ver mucho con los auspicios que manejan los grandes grupos corporativos empresariales que han tenido mayor soltura de cintura para hacerlo. Pero por lo demás, en los grandes medios de comunicación la cobertura ha sido prácticamente por cumplir. Uh-huh. Bien, Pablo, vámonos a un corte. Quiero volver con las conclusiones de cada uno de ustedes a este programa. Volvemos, ya vamos a las conclusiones de este interesante programa al que hemos titulado Banco Fácil, crónica de una estafa anunciada. Vamos contigo, Fernando, una conclusión de un minuto. ¿Con qué quieres que se quede la gente? Una reflexión final también al respecto de todo esto. Gracias, Susana. Bien, familias bolivianas, tengan por seguro que tenemos una constitución política del Estado y una ley 393 de servicios financieros que velan, que garantizan a todos los ahorristas, a los más de 900.000 ahorristas del Banco Fácil, que van a tener garantizada la devolución hasta el último centavo de sus recursos. Por otra parte, Susana, se evidencia que emergente de esta legitimación ilícitas a través de estos delitos financieros, estos créditos vinculados que se han hecho tanto el Banco Fácil con sus instituciones que componen el grupo y han acudido a terceros, se ve la necesidad de aprobación del proyecto de ley 280. Este proyecto de ley justamente busca evitar y dar toda la pena de ley a todos aquellos delincuentes. Entonces, sepa la familia gremial, entre otros sectores, que esta ley justamente no es para atacarlos a ustedes, no, es justamente para arrestar y tener todo el peso de la ley para ir con todo a estos grupos delincuenciales, Susana. Gracias. Bien, gracias, Fernando. Omar, tu conclusión. Bueno, se escucha con bastante frecuencia, ¿no? De los hechos de corrupción en el sector público, y los medios de comunicación tienden a ser las cajas de resonancia de estos hechos, ¿no? Pero poco se habla de los hechos de corrupción en el sector privado. El caso Fácil va probablemente a convertirse en el caso de corrupción en el sector privado, en el sistema financiero más grande del último siglo. Por supuesto, aquí hay dos factores importantes. Por un lado, están estos resquicios a la normativa que va a ser necesario ir perfeccionando, mejorando, para evitar que un nuevo caso Fácil se presente hacia adelante. Y por otro lado, por supuesto, hay que reconocer que existe cierta debilidad institucional, ¿no? Y que también las instituciones están al servicio del poder político. Eso
eso es lo que se habría presentado el año 2020, ¿no? Porque no deja bastantes dudas, ¿no?, con el actuar del Banco Fácil durante ese periodo de gobierno, ¿no? Probablemente esto nos va a traer muchos temas más por hablar hacia adelante, pero la reflexión sería de que hay que ir trabajando hacia una mayor institucionalidad en el sistema financiero boliviano. Muchas gracias. Pablo, vamos contigo. Tu conclusión, ¿cuál sería? Muchas gracias, querida Susana. La primera conclusión, y quizá la de fondo que me quedo, es que esto es una evidencia incontrastable de que el sistema financiero, el sistema de supervisión del sistema financiero se ha relajado. Y esto no puede seguir así. Tiene que actualizarse la normativa, la ley 280 es parte de eso, coincido ahí con el copanelista, pero además de esto, se necesita actualizar la idea misma del rol de la AFI en tiempo de banca digital, donde hay nuevos desafíos, donde las cosas están cambiando en el mundo. No podemos seguir pensando la función de la supervisión como fue a principios del siglo XXI. Estamos ya a mediados de la tercera década y las cosas definitivamente en el mundo requieren ajustes. Entonces, lo primero y lo más grave, nadie está libre de toparse con un maleante, pero es de esperar que la autoridad sí se prepare para ese encuentro. Bien, muchas gracias Pablo por haber participado, gracias Fernando, gracias Omar. Y por supuesto la conclusión, ¿no? La opacidad. La opacidad impide no solamente, le ha puesto trabas a la propia ASFI, es decir, su propia norma le ha puesto trabas a la propia ASFI, sino también ha impedido, por supuesto, un trabajo más prolijo de la prensa y además un control social. Hay que revisar todo esto, no puede haber tanta opacidad en el sistema financiero. Bolivia debe ser uno de los países más opacos en cuanto al sistema financiero. Lo segundo, entender, he escuchado muchos empresarios vinculados en todo esto que han salido y han dicho, esto es pro el desarrollo de Santa Cruz. Esto no tiene nada que ver con el desarrollo de Santa Cruz. Esto tiene que ver con el crecimiento de sus propias fortunas y que lo han hecho de una forma absolutamente indecente, absolutamente inmoral, a costa de las expectativas de los ahorristas cruceños. Y sinceramente es una vergüenza. Gracias por haberme seguido en Desacuerdo. Quédese con la programación de RTP, quédese con la programación también de Canal Red. Conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches.